En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Una de la tarde con 7 minutos y agradecemos a toda la comunidad que se conecta a esta hora con nosotros todos los miércoles en el programa Psicotema Perú, que se transmite por el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, por la página de Facebook, agradeciéndoles siempre por la sintonía y por seguirnos en estos temas de salud psicológica que son tan importantes para todos. Y también agradecer a los oyentes que simultáneamente nos están escuchando en Radio Libertad en los 820 de la AM. Muchas gracias por seguirnos. Y hoy, miércoles 15 de septiembre, tenemos un tema muy especial porque en el mes de septiembre se realiza el mes de la concientización del cáncer infantil. Entonces, amerita poder tratar en Psicotema, ya que siempre estamos conversando, dialogando sobre diversos temas de salud psicológica, también preocuparnos por el cáncer infantil y conocer más de la labor de los psicólogos en este campo, en esta área. Y ahora lo vamos a hacer con el acompañamiento del psicooncólogo Hernán Bernedo del Carpio. Él es especialista en neuropsicología, miembro activo de la Sociedad Peruana de Psicooncología. Y también se ha dedicado a la docencia universitaria, ha trabajado en el Instituto de Neoplásicas, un instituto que sabemos que se encarga justamente de ver todo lo que es relacionado con las enfermedades del cáncer. Él es psicólogo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con maestría en neuropsicología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, segunda especialidad en neuropsicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal y diplomado en psicooncología infantil por la UNSALUD. Labora como psicólogo en el INEM y es miembro activo, como lo dije, de la Sociedad Peruana de Psicooncología. Buenas tardes, doctor, y bienvenido a Psicotema Perú. Buenas tardes, Ginny. Me gusto de poder compartir con todos ustedes el tema de hoy. Sí, muy agradecido por la invitación en relación también a la Sociedad Peruana de Psicooncología, que llegó la invitación para que nosotros participemos el día de hoy, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Y antes de iniciar el diálogo, poder informar sobre algunas estadísticas que también usted debe conocer, que son próximas, porque en realidad, viendo las estadísticas del MINSA y de otras instituciones, aún no están actualizadas, pero por lo menos para tener más o menos un conocimiento de lo que está pasando también en el Perú con el cáncer, ¿no? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se presentan entre 50 a 100 casos por cada millón de habitantes. Y en nuestro país se estima 1.600 nuevos casos de cáncer infantil al año. De estos casos, el 40% corresponde a leucemia, 18% a tumores del sistema nervioso central, 14% a linfomas y el restante a otras enfermedades. Y gran parte de los tipos de cáncer en niños es curable, siendo muy importante el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. De los 1.600 niños y adolescentes que son diagnosticados al año en el Perú, 56% corresponden a varones y 44% corresponden a mujeres. Es decir, el Perú definitivamente no es ajeno a esta enfermedad, ¿no? Al contrario, lo vivimos muchos latentes, si es que tenemos algún familiar, lamentablemente, muchos de nosotros, algunos sí sabemos lo que es el padecimiento del cáncer, y más aún en una edad tan temprana como son los niños, doctor. Para empezar, quisiera conocer de su labor, de ese trabajo tan loable desde mi punto de vista, que es el psicooncólogo, ¿no? Muy bien. Efectivamente, con los datos que tú nos has dicho, es un poco ver el panorama, ¿no? De cómo está el cáncer infantil en el Perú. El cáncer infantil, para empezar, es poco frecuente, ¿verdad? Pero a la vez, si se logra esa curación,
siempre y cuando se detecta a tiempo, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es la información, ¿sí? Nuestra labor como psicólogos, que es el profesional psicólogo que se va a especializar en el tratamiento psicológico, ¿no? Del paciente, en este caso niño, familia y personal sanitario también, es saber por qué, en este caso, esta información que a veces no se tiene o es muy poca, no logra conocer los padres de acerca de esta enfermedad del cáncer. Y puede ser también un motivo también de abandono, ¿no? Del tratamiento inicial cuando no se conoce realmente lo que es la enfermedad y los tratamientos. Nuestra labor básicamente parte en eso, ¿no? De informar, también de educar también acerca del cáncer, los tipos de cáncer, ¿sí? Como lo comentaban los colegas médicos, ¿no? Hay síntomas precoces, ¿no? De detección precoz del cáncer. Y a veces cuando conversamos con los papás, me comentaban, ¿no? Dentro del diálogo que teníamos o que tenemos con los pacientes, era eso, ¿no? No haber detectado la presencia de algún cambio físico que de repente, si hubiera llevado a tiempo, no hubiéramos estado como estamos ahora, ¿no? Entonces, una labor que tenemos es la información y creo que hoy, como tú has bien dicho, este mes es de concientizar, digamos, sobre el cáncer infantil, ¿no? Y no te escucho bien, no te escucho, no te escucho. Sí, lo bajé, no, bajé el audífono por si acaso se filtren los audios, pero ya estoy aquí. Sí. La consulta es, como este mes es justamente de la concientización del cáncer infantil, o sea, ¿no? La idea Ujú, de poder crear conciencia, ¿no? Para ujú, que no solamente quienes son afectados por familiares cercanos o por sus hijos propiamente, sino ujú, por la población en general, ¿no? Que se pueda ujú, concientizar porque no lo está. ¿Qué ujú. labor o qué actividades o qué gestión está desarrollando la Sociedad Peruana de Psiconcología en relación a este mes de concientización del cáncer? Bueno, partiendo un poco a lo que estamos haciendo ahora, que es la difusión acerca del cáncer infantil, netamente acudiendo a entrevistas como ahora, vamos a realizar actividades tal vez de publicaciones que nos puedan ayudar a informar acerca de ciertos datos relacionados al cáncer infantil. Nosotros dentro de la sociedad somos un grupo de personas que en su mayoría son psicólogos, ¿no? Que trabajan en la área de la parte de cáncer y psicología y que tienen también experiencia en el trabajo de pacientes con cáncer. En el caso de nosotros, en la parte de psicología infantil o la parte de psicología infantil, vamos a tratar de realizar actividades, probablemente yendo a colegios, o de manera virtual, estamos en época de pandemia, ¿no? Para concientizar, por ejemplo, a los profesores, en este caso a los padres, ¿no? En relación a los chequeos médicos oportunos que se tienen que realizar para evitar la presencia de este cáncer, ¿no? O detectarlo a tiempo, ¿no? ¿Cómo ve usted desde la psiconcología la situación de estos pequeños, ¿no? Que son detectados con cáncer? Ujú, ¿Cómo es que los padres, usted nos comentaba al inicio de que muchos por no detectarlo a tiempo o por no conocer, ¿no? No estar informados de lo que es el ujú, cáncer, dejan ujú, el tratamiento, ¿no? ujú. Claro. Inmediatamente hay esa idea, ¿no? Cáncer, muerte, ¿no? Es uno Sí, eso digamos, iba. Sí, como, de esa relación de palabras que a veces el solo hecho de pronunciarlo pues te causa miedo, temor, ¿no? El diagnóstico de cáncer en un niño, por ejemplo, la hospitalización, los cuidados que lleva el tratamiento, que genera un tratamiento, van a generar un gran impacto emocional en el niño
en los padres, en sus hermanos, generándole temores, miedos, incertidumbres, etc. A la par, vamos a ir viendo cómo van a ir afrontando estos cambios, por ejemplo, a los procedimientos médicos. Vamos observando también la comprensión de la enfermedad en el niño, por ejemplo, de acuerdo a la edad, ¿sí? Y cómo están los padres tomando esta noticia del diagnóstico, cómo lo están afrontando, cómo experimentan esos cambios también emocionales de los padres, porque también el padre, hay que recordar que es el cuidador principal, ¿no? Entonces, en todo este proceso de tratamiento, porque los tratamientos son largos, no son cortos, va a haber un agotamiento físico-emocional en el padre, ¿no? Hay un estrés también en el padre que puede convertirse en un estrés crónico también si no es manejado a tiempo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de procesos hospitalarios que a veces pueden durar semanas, ¿no? O meses, dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo del estadio, etc. En Radio Libertad presentamos genera Psicotema Perú, una nueva propuesta. Ya, ok, se había filtrado la introducción. Sigue, doctor. Su audio. No lo escucho. Cuando hablamos, por ejemplo, de la hospitalización, es una situación estresante que provoca reacciones físicas y emocionales, ¿sí? Y eso lo observamos, por ejemplo, cuando tenemos a los chicos, a los niños, que tienen una primera hospitalización. Disculpe, parece que estamos teniendo unos problemas técnicos, doctor. Me parece que el audio está saliendo de su equipo. A ver. Sí, me parece que está siguiendo la transmisión en vivo también. Se está reproduciendo. Sí. Si está siguiendo la transmisión en vivo, se está filtrando, doctor. No. Ok. No está siguiendo la transmisión en vivo también. ¿No está siguiendo el en vivo? No. Estoy conversando contigo ahorita. Estoy en el Zoom. Ok. Sí, se está filtrando nuestra presentación. Como fondo, se está filtrando nuestra presentación del programa. A ver, vamos a esperar un momentito para poder resolver esto. No hay problema. Yo repito, no hay problema. Para poder resolverlo. Nuestra presentación como fondo, se está filtrando nuestra presentación del programa. A ver, vamos a esperar un momentito para poder resolver esto. Yo repito, no hay problema. Para poder resolverlo. Nuestra presentación como fondo, se está filtrando nuestra presentación del programa. A ver, vamos a esperar. Bien. Ojalá parece que ya el sonido no está. ¿Me escucha, doctor? Sí, ahora sí lo escucho. Sí. Perfecto. Ya, doctor. Entonces, continuamos. Puede continuar, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces, parece que ya el sonido no está. ¿Me escucha, doctor? sí te escucho. Sí, te escucho. Sí. Perfecto. Repetición, doctor. Se está repitiendo en su equipo, me parece. Puede continuar. Tal vez si podría salir y volver a entrar, por favor. Hago otra vez. Sí te escucho. Ok. A ver, Sí, porque se está repitiendo el eco. voy a salir. Bueno. Mientras esperamos que el doctor ingrese, vamos a dar algunos alcances.
Yo también, ok, yo también. Bueno, vamos a dar unos minutos a darnos para poder resolver esto y reingresamos. ¿Hola? Bien. Ahora sí me escucha, doctor, bien. Sí, te Sí, escucho. a ver. Ahora sí me indicas, Manuel, si ya podemos Procedemos. empezar. ¿Tú, ¿Sí? tú- tú me dices? Sí, continuamos, doctor. Sí, Eh, justamente estábamos conversando con el Sí. doctor Hernán Bernedo del Carpio. Él es especialista en neuropsicología y miembro activo de la Sociedad Peruana de Psico-Oncología, porque estamos tratando el tema de la labor del psico-oncólogo en el cáncer infantil, ya que estamos en el mes de septiembre, que es el mes de la concientización del cáncer infantil, y justamente conversábamos sobre la reacción de los padres cuando se enteran de que tienen cáncer y todo este proceso, justamente estábamos comentando con el doctor. Sí, doctor, adelante. Ya, muchas gracias. Como bien tú lo has dicho, hay un efecto también en los padres, ¿no? Como ellos van a ir conociendo en el tiempo, los tratamientos duran a un tiempo, unos meses, inclusive años, y eso hace que todo cambie dentro de la estructura de la familia. Por lo consiguiente, eh, puede llegar a tener los padres o pasar por momentos de agotamientos físicos y mentales, cansancio, agotamiento. Entonces eso puede provocar un estrés, ¿no? Un estrés que se observa cuando pues, conversamos con los padres o cuando tienen ese diálogo con los médicos en particular. También hay que observar, por ejemplo, dentro del paciente, en este caso del niño, es la comprensión de la enfermedad y eso va de acuerdo a las edades, ¿no? Una vez que el niño es diagnosticado, el niño va a pasar por un primer tratamiento. Y un primer tratamiento, por ejemplo, si hablamos de las leucemias, va a consistir en estar hospitalizado, ¿sí? En una primera hospitalización, por llamarlo así. En esa primera hospitalización, en este caso el psico-oncólogo va a observar esos cambios o estos cambios que se van a dar de manera adaptativa, reactiva, ¿no? Frente a reacciones de ansiedad o depresión que puede estar presentando el niño en esas primeras semanas dentro de su hospitalización, ¿sí? Hay que observar también los cambios que el niño va a tener dentro del ambiente hospitalario, ¿no? En el caso de la sala hospitalaria que comparte con otros chicos, o en los cuartos, etcétera, ¿no? Cómo va a ir relacionándose, cómo se va a ir socializando, etcétera. Y eso también es parte también de nuestra observación. Por otro lado, hay que tener en cuenta que siempre estas observaciones las vamos a tener que también dialogar con el médico, ¿sí? Con el médico oncólogo, en este caso con el pediatra oncólogo. Nosotros también trabajamos con los médicos también. Somos un puente de comunicación entre el paciente y el médico, ¿sí? Porque también observamos, porque tener un tratamiento con cáncer, pues es un momento tal vez también muy fuerte para la familia y para el paciente, pero también para el personal sanitario también. No hay que olvidar, por ejemplo, que la muerte de un niño, por el fallecimiento de un niño, pues también va a tener efectos en el entorno, digamos, asistencial.
llámese médico, llámese enfermera, etcétera. Porque de repente ese niño ya lo han tenido algunos tiempos, ¿sí? Algún tiempo, ¿sí? Y ya no observado esos cambios, ¿no? Hasta a raíz de ese fallecimiento, ¿no? Y como que los médicos tienen que también tener, o en el caso de las enfermeras, pues también tener esa despedida de este niño, ¿no? Porque también es un proceso de duelo por parte del personal sanitario, ¿no? Entonces también está nuestra labor frente a esto, ¿no? Ujú. Es decir, el cáncer pues afecta no solamente a la víctima quien lo padece, ¿no? En este caso niños, adolescentes, sino a toda la familia y al personal que se involucra tanto en el caso de cada pequeño, me imagino, ¿no? Así es. Ahí el trabajo de ustedes. Sí, doctor. Sí, claro. A veces puede pasar que también se estresa el personal de salud, ¿verdad? Y la comunicación tiene que ser muy, digamos, muy lineal, ¿no? Muy horizontal. El factor estrés también repercute en la labor asistencial, ¿no? Entonces, nosotros también somos mediadores en eso. Entonces, observamos, por ejemplo, a un colega enfermero, un colega médico, cómo está llevando el caso también, ¿sí? O también nos preguntan cómo el niño está llevando, o cómo está la parte emocional, psicológica del niño, ¿sí? Hay niños que pueden colaborar, otros que no. Ya puede depender de muchos factores, como personalidad, el factor sociabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, al médico le preocupa cómo está el niño, cómo está respondiendo frente al tratamiento y cómo los padres también van a ir aceptando y adaptando a ese cambio, ¿no? A ese cambio de ver un niño sano a un niño que está enfermo por un proceso de cáncer. Entonces, todo eso también lo vamos observando. Y bueno, se conversa con el médico, se plantea ciertas estrategias frente a, de repente, a un estado de ánimo decaído o un niño ansioso. Colaboramos mucho en esas partes, por ejemplo, ¿no? O si no, cuando un niño va a pasar por un proceso por ejemplo, de inyectables, ¿no? Hay niños que se ponen muy nerviosos cuando son más pequeños. Empezamos Sí, trabajamos con los padres, con el niño mismo. En ese instante, pues hay una labor que hacemos, digamos, presencialmente, ¿no? Como también cuando tiene que ser la punción lumbar, por ejemplo, es para medir los análisis de sangre, a ver cómo están los blastos en relación a la leucemia, ¿no? Los blastos quiere decir las células malignas. Entonces, cada vez que el niño pasa por una quimioterapia, se evalúa al médico para ver cómo están esos análisis en sangre, cómo están las plaquetas, cómo están los glóbulos rojos, etcétera, para ver cómo eso está respondiendo al tratamiento. Entonces, es un trabajo en conjunto, ¿no? Nosotros trabajamos dentro de un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Trabajamos con el médico pediatra oncólogo, con la enfermera, con la técnica de enfermería, trabajamos con otras especialidades médicas, trabajamos también, por ejemplo, con el médico paliativista, trabajamos con otras especialidades que están dentro de toda la esfera de atención de salud, digamos, del niño, en este caso el niño con cáncer, ¿no? Trabajamos también con la trabajadora social también, no hay que olvidar de ellas que también tienen una función un muy... trabajo multidisciplinario, como usted dice, Sí, ¿no? De sí, múltiple profesional. así es. Y también está el apoyo también de las voluntarias, en este caso, ¿no? Donde trabajamos, y también el peso del apoyo espiritual, que también es una herramienta de trabajo muy interesante, como soporte, ¿no? Ay, qué bueno, doctor. Ujú. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya en todos los frentes poder atender a Así es, esta situación de cáncer, ¿no? Según así cada es. caso. ¿Y cómo Ajá. es la reacción? O sea, ¿cómo es que ustedes, como psicólogos, qué estrategias, digamos, ¿no? Aplican Ujú. en el caso de niños, por ejemplo, hablemos. Claro, el cáncer en lo que es infantil también, también abarca lo que son los adolescentes, ¿verdad? Ujú, ¿Cuál claro. es la etapa, digamos, más difícil en niños, en trabajar con los niños, trabajar con los adolescentes?
Eh, Creo que cada uno tiene su característica y su particularidad, ¿no? El niño, tú llegas al niño probablemente mediante el juego, ¿no? Mediante el juego tú puedes llegar al niño, ¿no? Y ahí se trabaja mucho la parte de juego con el niño, para que el niño pueda expresar simbólicamente sus necesidades internas, ¿no? El adolescente, ¿no? Pasa por una etapa de transición, de cambios. Justo el cáncer llegó a un chico de 13, Justo. 14 años y es una etapa de cambios. Y en ese momento llegó el cáncer a su vida. Entonces, Sí. si es una etapa de cambios para un chico que ya, digamos, se proyecta en el futuro para algo, para estudiar o para aprender, o está conociendo la parte sociable con los otros grupos, etcétera, es, digamos, muy fuerte para ellos tener que, digamos, cortar de raíz o cortar ese mirar al futuro en ese momento. Y por otro lado, está también el pensamiento de muerte también para ellos. Entonces, es bastante complicado no solamente atender al adolescente, sino también a los padres también, porque asumen también, como los niños, en algún momento, como un sentimiento de culpa, ¿no? A veces tocamos eso con los padres y a veces se sienten culpables que sus hijos tengan cáncer, ¿no? Pero no es así. Sabemos que el cáncer no hay, digamos, una causa específica, no lo hay. Pero sí hay factores de riesgos, por ejemplo, ¿no? Mujeres que han tenido embarazos y han tenido que tomar medicinas, han pasado por rayos X, ¿no? O contacto con algún tipo de agente ambiental tóxico, ¿no? Etcétera, que pueden tener un riesgo, ¿sí? Pero causa en sí no la hay que determine que este niño tenga cáncer. Hay variables genéticas en algunos tipos de cáncer, por ejemplo, los retinoblastomas o el tumor de Wills, ¿no? Que ya es un factor ya familiar, ¿no? De predisposición, y estamos hablando entre 5 a 10% más o menos. El 85% es factor digamos, no genético, ¿no? Es una predisposición que se dio, ¿correcto? Entonces, lo otro es cómo podemos trabajar con los adolescentes. Bueno, de cierta manera, nosotros trabajamos mediante técnicas como el diálogo socrático, que es una técnica de conversar, de poder dialogar con ellos. A veces hay que también comprenderlos, entenderlos, lo que están, digamos, pasando, sucediendo, igual que también con los niños, ¿verdad? Y yo digo siempre, ¿no? Cada paciente es un mundo, es muy distinto. Cada quien va a tener un soporte distinto, ¿no? Cuando yo trabajaba con mis internos, me preguntaban cuál es la mejor técnica. Bueno, la mejor técnica es la que le va a salir el efecto positivo en eso, ¿no? De repente no es la misma para otro niño o para otro adolescente, ¿no? Cada quien tiene sus propias características de personalidad, cada uno tiene sus variables de afrontamiento, etcétera, que va a facultar poder ayudar a esta persona, ¿sí? Me he olvidado que también dentro del trabajo nuestro también hacemos evaluación, ¿no? Respecto a cómo está la evaluación normalmente en la hospitalización, de cómo está yendo emocionalmente el paciente, ¿no? Una evaluación psicométrica o subjetiva de la valoración que se ve al paciente en hospitalización o post-hospitalización, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando el niño o adolescente está en periodos de hospitalización, hay pues una carga muy alta de estrés, y si hablamos de un adolescente por ahí, puede tener algún tipo de síntoma premórbido, ¿no? Para hacer un trastorno de personalidad, sé yo, que puede aparecer, ¿no? O una personalidad que se está construyendo, etcétera. Entonces hay seguimientos, ¿no? Y ahí también interviene el psiquiatra infantil, que también colabora con nosotros en los niños, como también en los adolescentes, para menguar, ¿no? La sintomatología depresiva ansiosa, que sí necesita un tratamiento, en este caso farmacológico, con la psicoterapia, ¿no? Entonces también ahí trabajamos conjuntamente con ellos, ¿sí? Ok, doctor. Uh-huh. La salud
la salud emocional, sin duda, es necesario atenderla. Y más aún en estos casos de cáncer infantil. Hay muchos estudios que hablan de que si la salud emocional está equilibrada, si hay un mejoramiento de parte de ella, dentro de esta coyuntura tan lamentable de salud que puede pasar por una persona, que no solamente lo pasa a ella, ¿no?, sino toda la familia también. Si es que se logra superar, ¿no?, con la ayuda de un profesional, según algunos estudios, me gustaría que usted también nos explique o nos comente sobre esto, ayuda cuando hay justamente un soporte emocional de la familia, del profesional de la psicología, ayuda a poder combatir esta enfermedad del cáncer, que es un mal tan terrible, porque no tiene... El cáncer sí tiene cura, sí tiene cura, sí tiene cura. En detección temprana, ¿verdad? En detección temprana, y también en algunos grados, no, un poquito, no tan avanzados, pero sí, dependiendo también el tipo de cáncer. Hay lo que se llama la sobrevida, ¿no?, posterior, ¿no? Porque hay que recordar el diagnóstico, tratamiento, la parte de cuidados paliativos y la sobrevida, ¿no? Son distintos tipos de fases de la enfermedad, ¿sí? Efectivamente hay estudios relacionados a, por ejemplo, al afrontamiento y la resiliencia, ¿no? Más hay estudios relacionados en adultos que en niños. Y estos estudios están más relacionados, por ejemplo, en cáncer de mama, ¿no? Ya se ha estudiado un grupo de personas que han llevado un tratamiento psicológico o han tenido tal vez un tipo de vida, digamos, tranquila, ¿no? O han trabajado un poco su manera personal, con algunas actividades recreativas, etcétera, y que estas les han ayudado a poder continuar con un tratamiento, a mejorar su sistema de defensa, porque no nos olvidemos que el sistema de defensa juega también un papel muy importante en caso de enfermedades oncológicas, sobre todo en niños, ¿no? Y en adultos también. Entonces, es como un equilibrio, ¿no? Una homeostasis, ¿no? Tanto por fuera como por dentro, ¿no? Y de hecho, el afrontamiento, ya sea un afrontamiento activo, más no pasivo, porque el afrontamiento activo es el que va a desencadenar que tú puedas modificar, cambiar o solucionar un problema. En cambio, el otro pasivo, ¿no? Entonces, todo eso involucra al trabajo psicológico que se está dando con un paciente. Pero también no nos olvidemos de la familia, ¿sí? Porque el paciente también observa a la familia, de cómo la familia va pasando la situación del paciente. Y le pongo el ejemplo de la familia y del niño. Definitivamente, cuando hay un diagnóstico de cáncer en el niño, los roles cambian. En general, para todo paciente oncológico y también otras enfermedades, los roles cambian. La atención está puesta en el paciente, ¿sí? Papá, mamá tienen que dejar de trabajar, uno de ellos, para poder acompañar a ese niño, ¿correcto? Para poder acompañarlo. Pero a veces papá, mamá no pueden dejar de trabajar y tienen que dejar, no pueden dejar de trabajar y tienen que pedirle a otra persona que acompañe. Por eso cuando hablamos del juego de roles o cambio de roles, es a eso, que a veces el cuidador no necesariamente puede ser los padres, puede ser el hermano mayor, por ejemplo, puede ser la abuelita, puede ser el tío. Entonces hay un compromiso de la familia frente al núcleo. Esto hablando en sí de una familia compuesta, funcional. Pero ¿qué pasa con las familias disfuncionales? ¿Qué pasa cuando el niño llega, por ejemplo, en una situación de familia de separación? Solamente un solo miembro se está ocupando de ese niño, ¿verdad? Porque cuando llega la enfermedad a la vida de un niño o de un adulto, ya llega con un pasado, ¿verdad? Hay un antes y un después. Y cuando nosotros vemos a nuestros pacientitos, observamos que hay otros problemas psicológicos, de repente, que son persistentes. Y eso también entra dentro de nuestra evaluación para tener un mejor alcance y un mejor enfoque
de abordaje de este niño y familia. Entonces, esos cambios de roles va a ser importante, tanto para la familia y hacia el paciente. Y para un poco, para ver ese punto que tú me estabas preguntando, el hecho de la parte emocional ayuda, sí, ayuda mucho, igual la familia. Por eso también es recomendable que la familia pase por una consejería psicológica integral, por ejemplo, o dado el caso, una terapia familiar también para poder apoyar a esa familia, ¿sí? En el caso de papá o mamá o todos los miembros. No nos olvidemos los hermanos, ¿sí? También en el caso de niños juegan un papel importante. El hermano también extraña al niño cuando está hospitalizado, también se preocupa. A veces mamita está con el niño enfermo, pero tiene que descuidar al otro hermano. Y a veces ocurren también problemas psicológicos y a veces observamos, por ejemplo, en la etapa escolar, por ejemplo, ¿no? Que no atiende a repitencia o parece depresión. Y son factores muy importantes que el niño a veces lo percibe, ¿no? A veces mamita no lo cuenta, ¿no? No lo cuenta al hermano para que no se preocupe, que su hermano pues tiene dificultades, etc. Entonces, son varios factores que tienen que ir acomodándose en el tiempo, viendo una solución, viendo cómo se puede apoyar. Y bueno, es un trabajo que hacemos en conjunto. No solamente es el psicólogo también, sino también los otros profesionales que conocen la realidad de la familia. Otro factor importante, dime. Sí. Doctor, usted mencionó el antes y después de la enfermedad. Sí. ¿Cuál es el antes? Me gustaría saber, y si usted no sé si tiene relación con los problemas emocionales preexistentes que mencionó usted. Sí, claro. Por favor. A ver, por ejemplo, una de los trabajos que también hacemos nosotros es una observación psicosocial, por ejemplo, que es como los problemas preexistentes, como te decía, dinámicas familiares disfuncionales, ¿no? Problemas psicológicos que pueda estar pasando el niño anteriormente, por una depresión, etcétera. Antes de que le detecten. Antes le detecten y que de repente no ha llevado apoyo psicológico, a eso me refiero. O una detención oportuna en la parte psicológica, o de repente le den una ayuda en ese momento. Entonces, adoptamos eso también nosotros un poco, ¿sí? ¿Verdad? Como también hay niños que no han tenido problemas psicológicos, también los hay, ¿sí? Y después en esos niños esos son los cambios emocionales y físicos que se van a ir presentando, ¿no? Hay que recordar que la pérdida de salud es como un proceso de duelo. Sí. La pérdida de salud es como un proceso de duelo. Porque entonces has perdido parte de tu integridad, parte de tu independencia, ¿verdad? El niño que corre, el niño que salta, el niño que hace su actividad normal, la pierde, ¿verdad? Y eso es un proceso de duelo también, ¿sí? Interno. ¿Sí? Y es un proceso de duelo que también lo tienen los padres. Porque hay la idea de muerte. Siguen. ¿Hay alguna relación, doctor, según estudios también he visto, ¿hay alguna relación en el tema del estado emocional, los problemas emocionales, o de repente problemas ya psicológicos de mayor gravedad, trastornos, que tengan relación con la aparición del cáncer infantil en este caso, ¿no? No tengo datos precisos sobre eso, que de la aparición del cáncer por problemas psicológicos, más lo que te hablaba la parte genética, ¿verdad? No he encontrado así, digo, que por la parte psicológica de un cáncer. Lo que sí lo que podría desencadenar, por ejemplo, una depresión, es que tu sistema inmunológico baje, ¿no? Y pueda ser causante, ¿no? De que por ahí aparezca, ¿no? Un problema de cáncer no detectado, que sea la bomba de tiempo, como el gatillo. Podría ser,
no hay que descartarlo también, ¿verdad? Pero puede haber otros factores en esa persona que impulsaron a que aparezca. No nos olvidemos que pues la mala alimentación, la obesidad, en el caso de niños pequeños, ¿no? Porque hay niños que son obesos también, ¿no? Ahora que están en pandemia y no salen mucho en la actividad, hay niños que han... Falta de actividad física. Sí. Así es. Entonces, por ahí hay que cuidarlos, porque también no solamente es el cáncer, sino también puede haber otras enfermedades como la obesidad que son candidatas a presentar cánceres a largo tiempo. El trabajo con los padres, doctor, Sí. Que es fundamental. Usted nos ha mencionado el importante rol que tiene la familia, ¿no? En el acompañamiento de esta enfermedad. Debe ser muy difícil poder tratar de repente con ellos, no sé, se lo consulto, porque enterarse, ¿no? A un padre se debe deprimir, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Claro. O sea, debe ser terrible saber que un hijo tiene cáncer, más aún en una edad tan temprana, o sea, tan pequeños, adolescentes, ¿sabes? Es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias usted, vuelvo a preguntar, en el caso de los padres, ¿no? Utilizan? Primero, una estrategia que es conocer qué sabe de la enfermedad. ¿Qué sabe de la enfermedad? Conocimiento de la enfermedad. Hay que recordar que el primer conocimiento de la enfermedad es acerca de lo que el médico les explica. ¿Sí? Es lo primero. Lo primero que les explica el médico es qué es lo que tiene tu hijo. ¿Sí? Les explica el tratamiento y les explica también un pronóstico. Entonces, lo primero que tenemos que saber es eso, esa información que tiene el paciente, en este caso los padres. La segunda estrategia que utilizamos es saber cómo ha sido la relación del niño con los padres. Es muy importante. Okay. ¿Sí? Es cómo ha sido la relación del niño con los padres. Es cómo ha sido la crianza. Es cómo ha sido esa relación afectiva, emocional con los padres. Porque no hay que olvidar que uno de los dos va a estar acompañando a ese niño. Entonces yo como psicólogo advierto o me doy cuenta de que este niño no tiene una buena relación afectiva con el padre, por otras razones, no necesariamente el cáncer. Y viene a colación algunas situaciones persistentes dentro de la línea médica funcional. Por ejemplo, una mamita me decía, su papá nunca lo abrazó, nunca le dio cariño, y ahora está que quiere mordérselo a besos, y el niño le rechaza. Entonces, hay un motivo ahí, ¿no? Querer, digamos, entre comillas, ganar el tiempo ese papá. Hay una ansiedad, hay una angustia por parte del papá, ¿verdad? Entonces, esos datos tenemos que conocerlos. ¿Por qué saber cómo ha sido la relación con los papás? Es importante porque también nosotros también vamos a llevar comunicación también con los papás. Y tenemos que saber qué papá tenemos al frente. Hay papás que tienen una buena capacidad de afrontamiento, otros no. Y como esto es de tiempo, una hospitalización, un tratamiento todo un tiempo, vamos a ver cómo está ese termómetro del estrés, ¿no? Que va teniendo el papá. Y le vamos indicando qué técnicas, por ejemplo, de relajación, si es que están muy ansiosos o están deprimidos, los escuchamos, le hacemos una validación empática, ¿no? Una contención emocional, los escuchamos, etcétera, para que ellos también un poco se desahoguen de toda esta situación, tal vez muy, muy dolorosa, ¿verdad? Entonces, es también otra forma de poder escucharlos a ellos, ¿sí? Otra forma que también utilizamos es, como te dije al comienzo, cada familia es distinta, ¿sí? Hay papás que no te hablan nada, hay papás que no te hablan nada. Yo recuerdo, por ejemplo, y a veces lo conversamos, cuando conversamos en un momento,
en donde trabajamos, casi la mitad viene de provincia. Justo esto le iba a comentar más Sí, adelante, sí. sí, casi la mitad viene de provincia. Sí, Vienen de Piura, vienen de Huánuco, vienen de Loreto, vienen de Arequipa, etc. Y cuando tú, y ahí viene un factor muy importante que es el factor psicosocial, ¿no? Que es conocer un poco las costumbres, la forma de pensar de ellos, ¿sí? sí, Hay, hay, definitivamente. hay papás que por naturaleza no te van a hablar mucho porque es parte de su personalidad, parte de su crianza. Y a Sí. eso también tenemos que ir lidiando el día a día, ¿no? Entonces, el apoyo psicosocial va a ser muy importante para eso. La valoración psicosocial, conocer la familia de su entorno, un poco la constitución, quiénes conforman, ¿verdad? Este, Ujú. la creencia, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Que a mayor cantidad de niños, por ejemplo, ¿sí? Eh, van a trabajar conmigo desde muy temprano y miran al Sí, niño como un factor de trabajo. Se tiene que recuperar, por ejemplo. En algunas zonas de la sierra, por ejemplo, tienen esa idea, ¿sí? Entonces, como otras no, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos viendo cada situación, tan particularidad, tan distinta, que hay que ir afrontando y cambiando ciertas estrategias, ¿no? Frente a ellos, ¿no? sí, justamente cuando usted comentaba la cantidad de pacientes que vienen de provincias, sí, pues hay una estadística de que un 70% de pacientes menores de 15 años que atiende justo el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas son de provincias. Y muchos de ellos están viniendo a algunos albergues porque no tienen a veces familia con qué contar. Así Entonces, es. a ese cuadro ya que tienen de la enfermedad, de tener que dejar su pueblo, dejar su familia, ya de repente a otros hijos, a padres, venir acá y no tener familia, pues debe ser mucho más complicado, ¿no? ¿Cómo es Claro. ahí también la labor del psicólogo, ¿no? También de ese soporte emocional que le va a dar esa ayuda psicológica y tantos otros mecanismos que seguramente deben emplear ustedes. Sí, me Claro, gustaría que me comenten sobre eso. claro Sí. que sí. De hecho, ¿no? Como te dije al comienzo, es una labor en conjunto. Creo que el psicólogo está dentro de un grupo de profesionales que tiene una función muy específica, que es la parte emocional, psicológica del paciente y de la familia y del personal de salud en general. Efectivamente, hay cambios muy bruscos que se dan en esas familias, de dejar tal vez su tierra, su lugar de origen, su Ujú. trabajo, ¿verdad? Y pasar a otro lugar que no conocen. Hay mucha gente que no conoce, que viene por primera vez a Lima, ¿no? Algunos tienen la posibilidad de poder tener un familiar en Lima y poder ayudarlos. Otros no, otros van a un Sí. albergue, ¿no? Entonces las situaciones son muy, muy, muy complejas. Y aprovecho esto que tú me preguntas porque yo formo parte también del comité psicosocial Ujú. del Ministerio de Salud en la actualidad y se trabaja mucho, se está trabajando mucho el factor psicosocial, ¿sí? Esto nos ha permitido también tener una valoración más global, ¿sí? Hay un programa de la OPS, que es el programa de iniciativa global hacia el cáncer infantil. Se está haciendo un trabajo conjunto con la OPS y el MINSA para conocer estos factores psicosociales, para tener un mejor, digamos, una mejor luz frente a estos problemas, ya desde casi 2 años atrás. Eso nos va a ayudar a conocer, por ejemplo, un poco más las realidades de estas familias, ¿verdad? Tú hablabas o se hablaba, por ejemplo, se habla de abandono de tratamiento, por ejemplo, ¿no? De abandono de tratamiento. Y una de las razones de abandono de tratamiento es la distancia, a veces, ¿no? La distancia, ¿verdad? El Perú es un país grande, es grande. Entonces,
Eso es un factor de riesgo, es digamos, los lugares, ¿no? Que son lejos de Lima, por ejemplo. Entonces, hoy por hoy hay ciertos hospitales que están descentralizados hacia otros lugares del Perú, ¿no? Que tienen ahí un sistema de oncología pediátrica, pero es en Lima donde está la gran mayoría. Entonces, creo que por ahí nos falta un poco descentralizar más espacios oncológicos para niños o adolescentes en otros lugares del Perú, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, el factor psicosocial va a favorecer mucho, va a favorecer mucho Y a la situación, a los casos de estos chicos, de estos niños jóvenes que vienen de provincia, ¿no? Definitivamente. Y todo este programa también que me comentaba usted, sí, ¿qué gestiones actualmente está haciendo? Que usted tenga estamos, conocimiento. Sí. claro, estamos haciendo los famosos estándares de salud, que son trabajos que se hacen con la OPS para poder tener recursos, materiales, llámese audiovisuales, por ejemplo, tener una guía de evaluación psicosocial nuestra, por ejemplo, que se está haciendo, que pronto se va a hacer público en un momento. Entonces, todo un conjunto de trabajo, que eso lo vamos a compartir, o se va a compartir con otros hospitales, donde se trabaja con el niño con cáncer, ¿no? Entonces, es una forma de llegar, ¿no? Hacia ellos. Y esto es un comienzo de un trabajo reciente, ¿no? Hay otros países que tienen ya más tiempo trabajando en el área psicosocial que nosotros, pero el Perú fue escogido por la OPS para esta iniciativa global, ¿no? Del cáncer infantil en Latinoamérica. Entonces es un proyecto que se está haciendo ahora y pronto darán luz verde a otros proyectos y bueno, será informado pues también a la comunidad en su momento. Ok. Doctor, hay pocos, bueno, es lo que yo tengo conocimiento, me gustaría que usted me comente Sí, sobre eso. Hay pocos psicooncólogos, ¿cómo difundir, ¿no? Desde su experiencia o desde lo que usted pudiera orientar o promocionar, digamos, esta labor tan importante del psicooncólogo para que hayan profesionales de la psicología que se especialicen justamente en esta área a fin de poder apoyar y ayudar a tantas personas que padecen con esta temible enfermedad, ¿no? sí, claro. El hecho de que haya personas que tengan ciertas características, ¿no? Como trabajar mucho con la muerte, ¿no? Es una característica del propio psicólogo para poder trabajar, por ejemplo, ¿no? Eh, tener herramientas de trabajar intervención de crisis, tener herramientas terapéuticas, conocimiento de oncología médica, porque también tenemos que conocer términos oncológicos para poder entender lo que es el cáncer, ¿verdad? Herramientas de lo que es la psicología de desarrollo, por ejemplo, si es que vamos viendo lo que es la parte de niños, alguna estrategia terapéutica, un conjunto de niños relacionadas, pues hace toda una formación profesional, de este caso del psicólogo que trabaja con niños con cáncer, el psicooncólogo, ¿no? Entonces, es importante que también uno se vaya capacitándose, formando, para tener conocimiento y a la vez también la práctica y pueda tomar esa iniciativa de poder ayudar a estas personas, a estos niños, a sus familias y al personal también sanitario, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo muy bonito, el cual realizamos, ¿no? Y siempre pues aprendemos cada día, ¿no? Creo que la labor de nosotros no acaba, creo que recién empezamos. Entonces, nos hace ver que hay muchas cosas que falta conocer y que poco a poco vamos a ir conociendo, ¿no? Porque esto es un campo, digamos, no reciente, pero la psiconcología en esta última década ha tenido más realce, ¿no? No digo que las otras no, pero en esta última década
hablando bueno, sí, de 2010 hacia adelante, ha tenido un realce también muy alto, ¿no? En la labor de psicólogo que trabaja en áreas de oncología, ¿no? Y eso es importante y es una motivación para el estudiante, ¿no? De pregrado que quiera Claro. seguir esta especialidad o quiera sumarse a ese esfuerzo, ¿no? Frente al trabajo. Porque no solamente es el psicólogo que va a trabajar en el hospital o una clínica o de repente de manera privada. Hay que recordar que hay niños, chicos, que pasan por estrés postraumático después de tratamientos, que después que pasan la sobrevida, ¿verdad? Entonces necesitan también una atención psicológica al respecto, ¿sí? Por ejemplo, la reinserción escolar después de un niño que ha pasado por un tratamiento es todo un Ujú. cambio, ¿no? Volver a la escuela, Claro. volver a ver sus Volver a amigos, volver a estudiar. reincorporarse. Exacto. Y hay miedos, temores en ese aspecto, ¿verdad? El psicólogo que ve la parte de cuidados paliativos, el niño que está en una avanzada enfermedad, hay un proceso de despedida, también hay una labor que se hace en la parte psicológica ahí, por ejemplo. La labor que se hace en algunos trastornos psicológicos que puede presentar el niño y se necesita una evaluación, o también la labor de la neuropsicología por secuelas de algún tratamiento, ya sea por quimioterapia o por radioterapia, que pueda Ah, estar perfecto. presentando el niño, ¿no? Entonces, Ahí la intervención del psicólogo. así es, hay una intervención Ujú. específica, especializada. Por ejemplo, en el caso del neuropsicólogo infantil, en oncología, un niño que va a ser operado de un tumor cerebral, se hace una evaluación previa antes de la Ujú. operación, ¿sí? Y después la operación también. Y ver qué herramientas, en este caso de estimulación cognitiva o rehabilitación cognitiva, va a favorecer a este niño a su recuperación posterior, ¿no? Y la labor también del psicooncólogo es la rehabilitación emocional y psicológica también. Así. Correcto, doctor. Ya Ujú. estamos llegando casi al final del programa y me gustaría también que nos comente de cómo poder difundir más la labor, bueno, del psicólogo profesional de la psicología que pueda brindar ayuda a pacientes con cáncer, a los padres. Es decir, cómo canalizar, cómo poder concientizar también a la misma familia de que tenga que acudir necesariamente cuando vea que alguien de sus familiares, en este caso puede ser un pequeño, un adolescente, padezca de cáncer, la necesidad de que tenga que acudir a un profesional de la psicología, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque si va al Instituto Nacional de Neoplásicas, ahí supongo hay profesionales de psicología, en unos hospitales también hay profesionales, pero no a veces en todos sitios, no más aún en provincia. No en todos hay un psicólogo, siempre, Así es. ¿sí? No en todo lugar. Ujú. Ya, correcto. ¿Cómo promocionar, verdad? Más o menos lo que tú me has dicho, ¿no? Sí, Eh, sí. de- ¿Cómo de- hacer para que ellos mismos también acudan, ¿no? Sientan esa claro, necesidad de acudir a un profesional, ya sea buscar en el aparato estatal, en una institución estatal o de otra manera, ¿no? ¿te refieres al psicólogo específicamente acudiendo? Sí, acudir a un psicólogo o un Ya, psicooncólogo, ¿no? ya, claro. De hecho que hoy por hoy vivimos una pandemia, ¿verdad? Estamos viviendo una pandemia y va a haber Ujú. efectos post pandemia cuando salgamos de esta pandemia. Y definitivamente la prevención de problemas psicológicos relacionados específicamente a la pandemia que estamos viviendo ahora, por ejemplo, nos hace llamado de acudir a un psicólogo para ver la orientación, el seguimiento y la consejería según sea el caso, porque observó, vio que su hijo, por ejemplo, o su hija presentaba algún tipo de cambio de comportamiento, algo que observó y le llamó la atención que fue el padre, ¿verdad? En el caso del psicooncólogo, bueno, normalmente el psicooncólogo actúa en la parte preventiva, ¿sí? Por ejemplo, diciendo a los papás que acudan a un chequeo, ¿no? Médico,
¿no? Anual, ¿sí? Para ver cómo está ese crecimiento de ese niño, ¿no? Un chequeo, digamos, a un pediatra, ¿verdad? Un especialista, para que él pueda detectar, ¿no? Que hay una normalidad. Pero cuando no lo hay, inmediatamente derivarlo a un pediatra oncólogo, ¿no? Para que haga los exámenes debidos, ¿verdad? Ahí hablábamos al comienzo de algunos síntomas precoces, de detección precoz, por ejemplo, ¿no? Por lo que he podido conversar con los médicos, es específicamente fiebres muy altas que no bajan por 7 días, moretones que quedan por el tiempo, sangrados que no cierran, heridas Sangrado de que la no nariz, cierran. sí, ¿no? Así es. El abdomen crece, por ejemplo, ¿no? Crece su abdomen, se palpa y siente algunas masas tumorales o nódulos, por ejemplo, ¿no? O si no, dolores fuertes de cabeza, ¿no? Con vómito, usualmente por las noches, ¿verdad? Un cansancio, una palidez, un agotamiento. De repente el niño puede pensar que, el papá puede pensar que está deprimido y de repente hay un agotamiento físico, Ujú. ¿no? Algunas manchitas, ¿no? Unos puntitos rojos llamados petequias, ¿no? Que ya son signos de que algo está pasando ahí, ¿verdad? Ujú. Entonces, todos estos indicadores o signos, o por ejemplo, la pérdida de peso, ¿no? Una sudoración abundante, eh, una persistencia de dolor en el hueso, ¿no? O articulación o abdomen, o llamado también esos puntos rojos en la piel, ¿no? Y hay picazón, ¿no? Que son las petequias, o una infección que no mejora, por ejemplo, ¿sí? O la luz blanca o un puntito blanco en los ojos, ¿sí? En los niños, ¿no? Que es que observan los doctores, ¿no? Entonces, todas esas medidas de detección temprana, o mejor dicho, signos de alerta temprano, a un médico pediatra, pues va a tener que tomar una medida y enviar a un especialista para descartar una enfermedad de cáncer, ¿no? Y ahí, por ejemplo, puede actuar el psicooncólogo como una consejería preventiva, ¿no? De orientación preventiva, ¿no? Viene el paciente a consulta porque hay una sospecha de cáncer. Entonces, el psicooncólogo puede advertir, por ejemplo, sintomatología depresiva ansiosa antes de un diagnóstico. Puede advertir el tipo de afrontamiento, el tipo de adaptación que va a presentar por diagnóstico, si es que se da, ¿verdad? Entonces también podemos trabajar en ese aspecto, ¿sí? Gracias, doctor. Bueno, finalmente la sociedad que usted, de la cual usted es miembro, la Sociedad Peruana de Psico-Oncología, ¿cómo podríamos ayudarles a ustedes también a difundir un poco más de ella, quizás su página, donde personas que quieran interesarse más por este tema de la psico-oncología y también familiares de pacientes con cáncer, padres, puedan acudir para obtener información o para tener también una orientación psicológica, doctor? Claro que sí. Nosotros tenemos una página de la sociedad donde ahí está, ahí contactos, nos pueden escribir en esa página, hay profesionales que van a ir respondiendo según las necesidades o las, digamos, o las inquietudes. Ahorita estamos un poquito organizándonos en las actividades eh, de este año. Vamos a acudir también a algunas entrevistas, no solamente yo, sino también otros colegas, ¿no? Qué bueno que puedan Participantes. difundirlo. Ajá. Eh, Nosotros teníamos, anteriormente acudíamos a campañas médicas y estábamos presentes en las campañas médicas haciendo información, pasando boletines, etcétera. Por cuestiones de pandemia hemos dejado de hacer eso, ¿sí? Pero ahorita Sí. nos estamos viendo un trabajo ya más que todo virtual y podemos también trabajar de esa manera también. Por otro lado, la sociedad pues siempre está presta a poder apoyar, a ayudar a la comunidad
desde nuestra perspectiva de apoyo social también, ¿no? Si es que requieren un apoyo psicológico, social, algún paciente, familia que lo necesite también. Todo lo ¿A encontramos dónde? en la página misma. En la página misma pueden acudir, de la CPPPO, ahí entre los contactos, ¿sí? CPPO. SPPO, Sociedad Peruana de Psico-Oncología. SPPO. Ajá. Ujú. O Ya, al teléfono, sí, o al teléfono 999 999 483 483 270. 270. Ujú. Este número es de la sociedad también. Ese es un número de un colaborador de la sociedad, ¿sí? Que también nos va a indicar y nos orienta, nos va a indicar quién necesita ayuda y bueno, ahí conversamos, ¿no? Nos da Bueno, la comunicación. voy a repetir, permítame, doctor, para los oyentes que nos están escuchando, no sabemos de repente quiénes ahorita están pasando por esto o por quienes quieran informarse también. 9994 83 27. Ajá, 999 39 Uh-huh. 483 270. 270. Muchísimas gracias al psicólogo Hernán Berneo del Carpio, especialista en neuropsicología y miembro activo de la Sociedad Peruana de Psico-Oncología. Esperamos en los próximos programas también tenerlos aquí para tratar otros temas también, ¿no?, interesantes de la neuropsicología. Muchas gracias nuevamente por la invitación, un gusto de estar con ustedes y hasta otra oportunidad. Así es. Muchas gracias y esperamos que este programa haya sido de muchos aportes. Estamos seguros que sí, hemos estado con un especialista, que hayamos conocido un poco más de esta temible enfermedad, que nadie quiere pasarla, pero si es que llega hay que combatirla. Además, sabemos, tenemos conocimiento ya de que si se detecta en temprana etapa, se puede combatir, ¿verdad? Se puede vencer. Y ese es el espíritu que siempre tiene que haber, y el apoyo familiar que el doctor muy bien nos ha explicado es fundamental, ¿no? Que toda la familia se involucre en el caso y que tenga siempre la asesoría de un profesional de la psicología, y mejor aún si es un psico-oncólogo. Muchas gracias. Hasta Gracias. el próximo miércoles, Dios mediante, y a seguir cuidándonos. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable.